Hermanos, ¿están viendo mi pantalla? Sí, mi hermanita, sí. Bueno, creo que está Sí, claro. mamá, sí. ¿Ya lo Bueno, viste? entonces, ayer yo hice un resumen. Voy a volverlo a Ese. repetir porque en No, ese realidad es está fácil. por el colchón rojo. Yo les había dicho que la última visión de Daniel está contenida en los últimos 3 capítulos de Daniel, que es el Daniel 10, Daniel 11 y Daniel 12. Y que el enfoque de esa visión es lo que le va a suceder al pueblo de Daniel en los postreros días. Los postreros días son los últimos días. Últimos días. O sea, el enfoque es lo que nos va a suceder a nosotros. Sin embargo, cuando nosotros comenzamos a leer Daniel 11, está describiendo desde el reino de Medo-Persia, ya no describe el reino de Babilonia, porque el reino de Babilonia ya había caído, lo está describiendo desde el reino de Medo-Persia. Y le está diciendo que después de ese rey, de Darío, vendrían 3 reyes más y un cuarto que se haría de grandes riquezas y levantaría a todos contra el reino de Grecia. Entonces está hablando de esa transición, pero también en esa transición, como el Señor siempre nos ilustra el fin con el principio. Entonces, con esos reinos de Medo-Persia está también ilustrando lo que iba a suceder con con el imperio de los Estados Unidos. Porque Estados Unidos fue una potencia mundial, tuvo voz internacional y etcétera, pero ya Estados Unidos, su grandeza ya no es tal, ya no es una nación libre, ya su constitución solamente solamente es una profesión. Estados Unidos como república también, porque ya allá están reinando ya, él está unido con la ONU, con el papado, y él que es el falso profeta, ya tenemos ahí la triple unión que está profetizada. Y entonces les decía ayer que el símbolo de Medo-Persia es un carnero con 2 cuernos y que el carnero, para los que crían ovejas, y ustedes pueden averiguarlo en Google, el carnero es una oveja adulta, pero Estados Unidos, su símbolo es una bestia que sube de la tierra semejante a un cordero, pero que tiene 2 cuernos, como los de un cordero, y el cordero es una oveja bebé. Por lo tanto, está ilustrando ahí. Y Estados Unidos también tiene 2 cuernos y Medo-Persia también tiene 2 cuernos. Entonces Medo-Persia ilustra a la bestia que sale de la tierra, que está en Apocalipsis 13:11, que es los Estados Unidos. ¿Ok? Eh, Ok. eh, dijimos porque es lo que Apocalipsis, Daniel 10:14. Ven acá y te mostraré lo que le va a suceder a tu pueblo en los últimos días. Entonces, los últimos días también se le podría llamar como tiempo del fin. ¿Ok? Ok. Y nosotros tenemos en Daniel 11:40 que dice, pero en el tiempo del fin, el rey, pero en el tiempo del fin, el rey del sur contenderá con él. Y decíamos que el rey del sur entonces es la Francia atea, que tomó preso al Papa Pío VI, rey del norte, en 1798. Y 1798 representa el tiempo del fin para el movimiento milerita.
Pero yo les había comentado que ese verso de Daniel 11:40 tiene cumplimiento A y cumplimiento B. Esa primera frase, que el rey del sur contenderá con él, eh, fue lo que sucedió en 1798 entre Francia y el Papa Pío VI, que fue tomado preso y fue llevado al exilio donde murió. Pero también hay un tiempo del fin para nosotros, por nosotros, eso en otro estudio que tengamos la oportunidad de tener, nosotros somos la cuarta generación y la cuarta generación, Dios siempre juzga en la cuarta generación. Entonces, tenemos nuestro tiempo del fin que viene desde 1798 y donde hubo un evento mundial que fue la caída de la Unión Soviética. Entonces, cada vez que viene un tiempo del fin, siempre en esa historia, siempre se representan dos figuras. Como cuando vino el tiempo del fin, que el pueblo de Dios iba a salir de Egipto, el Señor eligió dos figuras en ese tiempo del fin, que fueron Moisés y Aarón. El tiempo del fin, cuando se acababa la profecía de los 490 años, porque el tiempo del fin es cada vez que termina una profecía, también hubo dos figuras que fue Juan el Bautista y nuestro Señor Jesucristo. Y cada tiempo del fin, cuando lo vemos en la historia, encontramos siempre dos figuras. Y aquí en 1989, que es nuestro tiempo del fin, el de esta generación, encontramos que teníamos dos figuras allí, que era el presidente Ronald Reagan, que era un presidente saliente, pero en ese 1989 hubo elecciones y se eligió al presidente George Bush, padre, que era presidente electo, pero entonces teníamos esos dos presidentes, porque uno era el que iba saliendo, pero todavía no había entregado, y el otro era el que era elegido. Entonces teníamos dos figuras en ese tiempo del fin, en 1989, y como le va, y como el Señor nos muestra con lo que habló en Daniel, después de este rey aún habrá, en el tiempo que vino Medo-Persa, en el tiempo del fin que terminaba la profecía de los 70 años de Babilonia y de cautiverio, también vinieron dos figuras que fue Darío y el rey Darío y Ciro, que era sobrino de Darío, que después al morir Darío fue el rey. Entonces, esa parte se va a aplicar aquí a este tiempo del fin de nosotros, porque es un patrón que se aplica. Entonces, dice, después de este rey vendrán tres reyes más en el tiempo de Ciro, y después de ese rey vino Cambises, el falso Esmerdis, y Darío Histaspies. Y luego un cuarto, que ese fue el rey Jerjes, o el rey Asuero, el esposo de la reina Esther, que fue el que reunió una gran multitud y fue a luchar contra el reino de Grecia, pero la multitud no le valió. De todas maneras, él perdió la batalla y ya vino el tercer reino, el reino de Grecia, que después se dividió, ¿verdad? Después se dividió, y eso aplica acá para nosotros ahora, después de el rey, después del rey, después del presidente Bush, habrán tres presidentes más, y después de Bush vino Clinton, después de Clinton vino Bush hijo, después de Bush hijo vino Barack Obama, y el cuarto, que era Donald Trump. ¿Era rico Donald Trump? Es rico, tenía muchas riquezas, se haría de muchas riquezas, y como vamos a ver aquí en algunas citas, también reunió, se empeñó en, en agrandar su ejército, de la manera que yo lo pudiera decir, por decir algo, en agrandar su ejército, y incitó a todos contra Grecia. Sería simbólicamente la ONU, incitó a todos contra la ONU, pero no ganó.
Él quería hacer América grande otra vez, pero resulta que a los Estados Unidos ya se le acabó, como dicen, su cuarto de hora. Y viene el tiempo es como está de los 10 reyes que aún no habían recibido el reino, pero que ahora ya tienen reino, que es un solo reino para todos, el reino del mundo, que es el tiempo de la ONU y este globalismo que tenemos y esta triple unión, porque la ONU también es espiritismo y, Claro. y como dice el conflicto de los siglos, cuando Estados Unidos extienda su mano a través del abismo para hacer la mano del papado y para hacer la mano del espiritismo, pues entonces tenemos la triple unión y también los tres espíritus a manera de ranas que saldrán, que salen de la boca del dragón, que es la ONU, que salen de la boca de la bestia, que es el papado, y que salen de la boca del falso profeta y van a todo el mundo para reunirlos para el día de la batalla, para el día del Armagedón, el día de la ira de Dios. Eso les dije yo ayer resumido, lo vuelvo a resumir, pero quiero decirles que vamos a empezar con toda paciencia para comprobar eso, para que no sean mis palabras, sino que ustedes los encuentren en un escrito. Está este PDF que yo tengo acá, pero lógico, hoy no lo vamos a terminar de leer, vamos a leer una o dos o tres citas y la otra semana continuaremos y en los días que ustedes digan y hasta que tengamos claro todo esto y lo podamos demostrar con un escrito está, ¿vale? Así que lo vamos a hacer con Amén. paciencia, así que vamos a leer una, dos, tres citas, meditamos en ellas, terminamos y para la otra semana, si nos reunimos en 3 semanas, entonces continuamos y si el sábado nos vamos a reunir, pues lo hacemos delineaciones y lo aclaramos más hasta que les quede bien claro, porque estos son temas proféticos de eventos actuales que están profetizados en la palabra de Dios, porque como dice Amós 3:7, no hará nada Jehová sin que antes revele sus secretos a sus siervos los profetas, pero tenemos que saberlos aplicar en la Biblia, porque si nosotros sabemos la Biblia, pero no la sabemos aplicar a los acontecimientos actuales, no nos sirve de nada. ¿Ok? Ok, amén. Porque en la Biblia Amén. tenemos mensaje para la crisis actual que estamos viviendo. Y Dios la hizo para ayudarnos, para que nos preparáramos, para que estuviéramos apercibidos. Y si no lo sabemos aplicar, entonces, ¿para qué hizo Dios esos mensajes? Entonces vamos a leer Daniel 11:1-4. En el año primero de Darío el Medo, yo estuve para animarlo y fortalecerlo, y ahora te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá 3 reyes en Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas, más que todos, y fortificándose con sus riquezas, incitará a todos contra el reino de Grecia. Se levantará luego un rey poderoso, el cual señoreará con gran dominio y hará según su voluntad, pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido por los 4 vientos del cielo, y no a sus descendientes ni según el señorío con que él señoreó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. Entonces nosotros vemos que teníamos una potencia mundial que era como la voz internacional, pero ahora ya estamos en una transición y ya de esa potencia mundial se dividió el reino a la ONU, a los 4 vientos del cielo. Es como un paralelo acá. Vamos a continuar acá. Tenemos una nota. Los 4 reyes del verso 2 y el poderoso rey de los versos 3 y 4 son diferentes reyes, no son los mismos. El verso 2, ¿cómo dice? Por favor, si ustedes me quieren leer el verso 2 de Daniel 11:2. Si lo puedo leer, hermanita. Sí, por favor. Dice, ahora yo te mostraré la verdad. Aún habrá 3 reyes en Persia. El cuarto se hará de grandes riquezas más que todos ellos. Este, al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. Entonces esos, Amén. hay 3 reyes y un cuarto.
son diferentes del rey del verso 3. Pero antes quiero decirles que tenemos un paralelo con el cuarto rey que se iba a hacer de grandes riquezas. Ese era el esposo de la reina Esther. Tenía tantas Pastor, riquezas que hizo una fiesta por 6 meses. Entonces, tenemos un paralelo y una característica que no es coincidencia con Trump. Trump tenía mucho dinero, tiene mucho dinero o no. sí, claro. Sí, mucho, mucho. Ah, bueno, ok. Entonces, un poderoso rey que se haría de grandes riquezas más que los otros. Esos tres y el que se haría de grandes riquezas son diferentes al rey del verso 3 y 4, que son dos diferentes reyes, no son los mismos. ¿Qué dice el verso 3 y 4? Dice, se levantará luego, dice, un rey valiente que dominará con gran poder y hará su voluntad. Pero cuando se haya levantado su reino, será quebrado y repartido por los cuatro vientos del cielo, y no a sus descendientes, ni según el dominio con que él dominó, porque su reino será arrancado y será para otros. Leyó el 3 y 4, ¿cierto? Sí, Entonces, 3 y 4. ese rey valiente era Alejandro Magno, pero él iba a morir y después iba a venir. De esos 4 reyes iba a salir un rey. Entonces dice que esos son diferentes los del 2 y los del 3 y del 4. Y dice la nota, el rey poderoso que se levantó y etcétera, fue Alejandro Magno, el gobernante de Grecia, el tercer reino de la profecía bíblica. Grecia es un símbolo de las Naciones Unidas. Y vamos a ver cómo será eso. A medida que estudiemos este PDF, porque pues todas estas notas son las que apoyan las declaraciones que yo les he hecho a ustedes. Dice esta cita que está en el deseado de todas las gentes, 574, párrafo 3. Estos hombres vinieron del occidente para hallar al Salvador al final de su vida, como los magos habían venido del oriente al principio, cuando nació Cristo. Los judíos estaban tan engolfados en sus propios planes ambiciosos que no conocieron su advenimiento. Los magos de una tierra pagana vinieron al pesebre con sus donativos para adorar al Salvador. Así también estos griegos, representando a las naciones. ¿A quién representaban los griegos? A las naciones. Las naciones. Cogen la lógica. Así también estos griegos, representando a las naciones, a las tribus y a los pueblos del mundo, vinieron a ver a Jesús. Así también la gente de todas las tierras, de todas las edades, iba a ser atraída por la luz del Salvador, y así vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Está descodificando esta cita algo aquí, además de que nos está diciendo que los griegos pueden venir primero delante del pueblo adventista al Señor, que ni el mismo pueblo adventista, pero tiene algo que descodifica acá. Así también estos griegos, representando a las naciones, a las tribus y a los pueblos del mundo. Los griegos entonces están representando la ONU. ¿Lo dice la cita? ¿Lo pueden ver en la cita? Pregunto, ¿lo vieron, hermanos? ¿Vieron eso o no lo vieron? Hermana Luisa, ¿usted lo acaba de ver? Dice, así también los griegos representando a las naciones. Entonces, Grecia es los griegos, Grecia. Entonces, Claro. Grecia representa a la ONU. Eso nos dice esa cita. Así nos dice el Espíritu Santo. Así también estos griegos representando a las naciones. Yo quiero que digan amén si están de acuerdo. Amén. Amén, hermano. Bueno, muy bien. Entonces ya saben, Grecia representa a las Naciones Unidas. ¿Y con quién luchó? ¿Con quién luchó Donald Trump ahora en las elecciones que
que según dicen le hicieron fraude en las elecciones. Trump no era globalista. Biden sí está con el globalismo. Entonces, ¿contra quién perdió Trump? Contra los griegos, contra la ONU. Amén. Amén. Continuamos entonces. Ya tenemos entonces un apoyo por parte del espíritu de profecía. Se gobernará con gran dominio, gobernará sobre toda la tierra. Ustedes, por favor, contrólenme. Es una sola hora. Que vamos, si quieren, pues lo podemos dejar ahí o leemos otra cita. Mira que esa cita yo la había leído y me ha dejado sorprendido. De verdad. Ah, bueno, entonces está apoyando lo que yo les estoy diciendo, porque es que yo Claro, no les quiero enseñar las cosas sin que yo no tenga un apoyo en la Biblia o en el espíritu de profecía, que o son sea los que, dos olivos para nuestra época. o sea que Grecia es un tipo de las Naciones Unidas, ¿sí? Se Grecia podría está decir así, ¿no? ilustrando las Naciones Unidas y así lo dice la hermana Way, así lo dice. Los griegos Claro, representan las naciones, las tribus, los pueblos, las muchedumbres y las lenguas. Eso es la ONU. Entonces, claro que sí. Daniel, ¿quién me lee esta cita que tienen ahí en el PDF? Por favor. Daniel 2, 28 al 39. Zoom, que estoy en una reunión de Zoom. Aló, hermana. La hermana María ¿Quién está lo en puede una leer? reunión de Zoom en un estudio bíblico. Lo que está ahí, ¿verdad? Sí, Daniel Ella 2, ahora le 38 devuelve y la llamada. Daniel 39. 2:39. Bueno, Dice, y todo lo que habitan los hijos de los hombres, bestias del campo y aves del cielo. Él los ha entregado en su mano y te ha dado dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Y después de ti se levantará otro reino menor que tú y otro tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Amén. Ujú. Bueno, quiero Amén. hacerles notar a ustedes algo. Esto de la profecía es como las matemáticas. Si usted no aprende a sumar, tampoco va a saber restar. Y si no sabe restar y sumar, no sabe multiplicar. Y si no sabe multiplicar, no sabe dividir. Como ven, ustedes para seguir avanzando y llegar hasta estos acontecimientos, hasta aquí, tienen que dominar las profecías, las bases, como Daniel 2, como Daniel 7, como Daniel 8, ¿cierto? Y aún, Sí. y aún la que les enseñé primero de Daniel 11, 40 al 45. De aquí en adelante se le van a repetir. Y quiero recordarles a ustedes algo. Recuerden la visión que tuvo Ezequiel, que miró que él miraba una semejanza como de un trono, algo así, no me acuerdo bien, no me acuerdo las palabras en realidad, pero lo que me acuerdo es que miraba un carro con unas ruedas y una rueda dentro de otra rueda. ¿Se acuerdan de eso? ya. Ujú. ¿Se acuerdan de eso o no la recuerdan? Y cuando usted lee los comentarios de Yo la no me hermana recuerdo. No, White acerca de esa visión que tuvo el profeta Ezequiel, dice que esa rueda dentro de otras ruedas, porque ustedes se acuerdan que yo les hice una delineación y de hecho les mandé la profecía de los de 1500 y muchas profecías dentro de esas profecías que van con rayitas así que llevan de un punto donde empezó hasta el punto donde termina y hay como arcos, ¿cierto? ¿Y hay arcos? Sí, sí, sí. Esas son, y si se hacen hacia abajo también se van a hacer arcos, entonces se forman una rueda dentro de otra rueda. Y como esos son estas delineaciones de tiempo, de todo el trato de Dios con los hombres, ahí está toda la historia de la humanidad. Dice el profeta que al principio parecían confusión, pero que después
ellas se movían y estaban en perfecta armonía. Armonía, Y sí. esos son entender estas profecías y verlas como han ido en el tiempo, una rueda dentro de otra rueda y lograr entenderlas hasta que haya perfecta armonía, una fe inteligente, perfecta comprensión. Así que ese es el reto que tienen ustedes por delante y yo también. Entonces voy a leer aquí una nota. El poderoso rey que gobierna con gran dominio en Daniel 11:3 es el mismo que gobierna sobre toda la tierra en Daniel 2:39. Daniel 2:39 está hablando de Medo-Persia. Es el mismo rey que gobierna sobre toda la tierra en Daniel 11:3, porque Daniel 11:3 también habla. ¿Cómo dice Daniel 11:3? Por favor, vamos a leer esos dos versos. Daniel 2:39 y Daniel 11:3. Pues Por sí, favor, estás equivocada y no Daniel 2:39. Ayúdenme para que Espere, avancemos estoy rápido. buscando Daniel 11:3. buscar la Biblia. Tengo el teléfono cerrado. Ajá, hermano, puede leer Daniel 11:3. Daniel. Usted Daniel 2:39. Espérese. Se levantará luego un rey valiente que dominará con gran poder y hará su voluntad. Amén. ¿Y Daniel 2:39 qué dice? Daniel 2:39 dice así, y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino. Después de Nabucodonosor viene Medo-Persa, y después de Medo-Persa viene Grecia, ¿correcto? Entonces la nota que dice acá, el poderoso rey que gobierna con gran dominio en Daniel 11:3 es el mismo que gobierna sobre toda la tierra en Daniel 2:39, porque en Daniel 2:39 dice y después un tercer reino, y ese tercer reino es Grecia, y Daniel 11:3 es el poderoso, también es Grecia. Amén. De bronce, Amén. el cual dominará en toda la tierra. Entonces está tanto Daniel 2:39 como Daniel 11:3 está hablando de Grecia. Gobierna con gran dominio, gobierna sobre toda la tierra, dominio le fue dado. Daniel 7:6, podemos, por favor, alguien que me colabore a leer. Bueno, yo lo leo de ahí del PDF. Dice, después de esto yo miraba y aquí otra semejante a un leopardo y tenía 4 alas de ave en su espalda. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Así que Daniel 7:6 también se refiere a Medo-Persia. A Medo-Persia no, sino a Grecia. A Grecia. Ok, bueno, bien. La batalla entre el carnero y el macho cabrío. Daniel 8, del 1 al 8 y del 20 al 21. Vamos a leer hasta eso y con eso terminamos por hoy. Hacemos una meditación. Daniel 8, del 1 al 8 y Daniel 8, del 1 al 8, 20 y 21. En el año tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Vi en visión y sucedió cuando la vi que yo estaba en Susan, que es cabeza del reino en la provincia de Elán. Vi pues en visión, estando junto al río Ulai. Alcé mis ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río, el cual tenía 2 cuernos, y los 2 cuernos eran altos, pero uno era más alto que el otro, y el más alto subió a la postre. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente y al norte y al sur, y que ninguna bestia podía mantenerse de pie delante de él, ni había quien librara de su mano, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Y mientras yo consideraba, aquí un macho cabrío venía de la parte del poniente sobre la faz de toda la tierra.
el cual no tocaba la tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre los ojos. Ese es Alejandro Magno. Y vino hasta el carnero que tenía 2 cuernos, o sea, hasta Grecia, el cual yo había visto que estaba delante del río, y corrió contra él con la ira de su poder. Y la vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió y quebró sus 2 cuernos, porque en el carnero no había fuerza para pararse delante de él. Lo derribó por tanto en tierra y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su mano. Muy bien. Dice acá, y el macho cabrío se engrandeció en gran manera, y estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Todo eso ocurrió en Grecia. Aquel carnero que viste que tenía 2 cuernos son los reyes de Media y de Persia. Y el macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Explicación que da el Espíritu Santo en su palabra. Y ahora dice, 2 cuernos, y cita Apocalipsis 11:3. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Entonces ahí es lo que yo les digo, un carnero es una oveja macho y un cordero es una oveja bebé. Así que Medo-Persia es símbolo de los Estados Unidos, y ambos tienen 2 cuernos. Entonces vemos que en ese tiempo luchó Grecia, que es una ilustración de la ONU. Medo-Persia luchó contra Grecia. Y Medo-Persia es una ilustración de Estados Unidos. Y Medo-Persia luchó contra Grecia y perdió. Ahora la ONU sería Grecia, y Estados Unidos, la oveja bebé, sería Medo-Persia. Y lucha Estados Unidos contra Grecia en la ONU y pierde. No hubo quien le ayudara, por mucho que Trump demandó, que Trump hizo, que le robaron, que contaran sus votos, recontar y recontar. De todas maneras, no hubo quien le ayudara. Es un paralelo, se vuelve a repetir lo que ocurrió allá en el tiempo de Medo-Persia y de Grecia con Alejandro Magno. Mejor dicho, y el reino de Grecia. ¿Ok? ¿Alguna pregunta tienen hasta ahí? Con esto termino. Y quiero que recordemos en dónde quedamos, ¿vale? Sí. Quedamos aquí donde dice que un carnero es una oveja macho y un cordero es una oveja bebé. Y el carnero, o sea que de todas maneras una oveja es símbolo de Medo-Persia, como es un símbolo de Estados Unidos. ¿Ok? Así es. Y para la próxima que vamos a tener, vamos a empezar después de esta parte. ¿Ok? Pero creo que hoy les quedó algo más claro que ayer, ¿verdad? Ayer estaba yo muy triste. Yo decía, pero esto es muy largo y yo tengo muy poquito tiempo, Señor. Yo así no puedo. Pero hoy pienso que les quedó un poquito más claro, ¿correcto? Amén, Sí. hermano. Sí, sí, hemos entendido un poco mejor. Bueno, me alegro mucho, hermanos. Entonces, con esto vamos a hacer una oración Sí. para orar. Entonces, oremos. Amante Padre en los cielos, te damos las gracias, Señor, porque hemos podido hacer entender un poquito más este estudio que que es de vital importancia para nosotros, que somos tu pueblo de Amén. los postreros días, porque el mensaje sabemos que es para nosotros, como lo dice el ángel Gabriel. Le voy a mostrar a tu pueblo lo que le va a suceder en los postreros días. Trae un mensaje para nosotros y tenemos que aprenderlo y manejarlo bien y enseñarlo. Amén, Te Señor. doy las gracias, Señor, porque Que así siento sea. que has estado con nosotros y que ellos han podido tener un poquito más de claridad en este tema. Gracias, Señor. Amén. Ayúdame, porque si no estás conmigo y me ayudas, entonces yo no podré.
y no seguiré, pero si me sigues ayudando así, Señor, yo, como dijo Isaías, te digo, heme aquí, envíame a mí. Amén. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Gloria a Amén, Dios. Señor. Amén. Amén. Las Gracias, profecías Señor. son cosas serias, ¿no? Pero sí, ya Bueno, están viendo por dónde Sí. van a... gloria a Dios. Amén. Bueno, voy a ponerle acá, es acá. Eh, ya puedes suspender la grabación, mi hermano. Bueno, vamos entonces a cantar nuestro himno cuando el pueblo de Dios ora y vamos a mirar las peticiones de oración para que oremos.